Pocho Tobre es escritor ya desde que era así de chiquitito. ¿Está bien? Algunas hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y bueno, él ha sido escritor de televisión, guionista, ha tenido un éxito de la década del 60 que era La Nena, que en la década del 80 se hizo la remake, ha sido productor de televisión, un Martín Fierro, ¿no, Pocho? Un Martín Fierro. Un Martín Fierro. Un Martín Fierro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer? Y ha publicado ahora No lo pude rechazar. Y ha publicado ahora también un libro de poesías que se llama Antisermos y otras. Por Ricardo Rubio, una de las cosas que aprendí justamente es admirar la literatura. Ricardo es un escritor ya hace 40 años que está en la literatura. Su primer libro fue Pie a pie algunos pasos, poesía, Clave de mí, Calumex, que es una obra que actualmente ya está traducida al inglés, se está publicando o ha publicado ya su última novela, que es Crónicas de un legado hermético, y ya van a aparecer otros libros, incluso ahora Tarsina. Ustedes le preguntan por un personaje de televisión, seguramente que todos lo conocen, porque parece ser que nos han puesto un bichito que hay que ser famoso y lleno de plata lo antes posible. Eso es lo que parece que es la vida de cualquiera hoy en día. Y realmente eso creo que es lo que más nos perjudica enormemente, porque entonces no le damos ningún valor a lo que hacemos, simplemente le damos valor a lo que ganamos, y eso no sirve. Pocho, Ricardo, ¿cuándo empezaron a escribir? ¿Y de quién recibieron apoyo en ese momento? ¿Qué fue importante para ustedes? Bueno, yo empecé a escribir a los 11 años y no tuve apoyo de nadie. Vivía en un barrio suburbano, agreste, con molinos, con vacas. Y lo único que hacía era leer historietas. Y esas historietas me inspiraban para escribir cosas. Los primeros cuentitos, si pueden llamarse así, eran de terror. Eran de terror realmente. Bueno, yo mi primera poesía la hice a los 8 años. Entonces, como no había nadie en casa, fui a mostrársela a una vecina y le dije, a ver si te gusta. Y mi vecina me miró con cara de asco y dijo, sí, nene, anda, anda. Eso quiere decir que se creyó que yo me había copiado la poesía. Y realmente fue muy bueno que eso pasara. Porque yo dije, si cree que me la copié, es porque está bien. Y eso, ese fue el primer apoyo. ¿Cómo se sintieron después de escribir su primera obra? ¿Cuál fue la primera obra? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue recibida? Fue hace bastante, ya no recuerdo cómo me sentí, pero seguramente estaba muy contento. Todo el proceso del armado de mi primer libro, todo fue un camino de alegría. Y cuando estuvo, bueno, mayor todavía, recuerdo que lo presenté en la bodega de Café Tortoni en el año 79. Demoré en publicar porque tuve toda la época del proceso donde solamente escribía y no hice nada, ¿no? Si no hubiera publicado antes. Pero bueno, fue muy emotivo, muy lindo. Estuve con amigos que escribían y yo no mencioné que a los 18 años conocí a Emilce Anzoátegui, una eximia poeta, ya fallecida, que bueno, que es la que me guió por la poesía y la que me incentivó a escribirla, porque yo escribo narrativa, siempre escribí narrativa, pero gracias a ella publiqué 15 libros de poesía. Bueno, contesto yo. La primera obra ya les conté, no es una obra, es un poemita chiquito. Pero cuando yo me sentí de veras que era Shakespeare, fue cuando publiqué un artículo en la radio. Miren de qué estoy hablando, los años y la cantidad de años. En una radio, Radio Nacional, el programa de la Radio Escuela Argentina, y los alumnos de las escuelas mandaban artículos,
Y yo mandé un artículo y oí por radio que lo leían, pero fue una cosa maravillosa, para mí no podía creerlo, era fantástico. Eso fue la primera vez que sentí una gran alegría porque se difundiera algo que yo había escrito. Una de las preguntas dice, ¿qué suelen preguntarse ustedes cuando escriben? ¿Cómo, por un lado, cómo reciben, cómo se inspiran para escribir? Y por otro lado, ¿qué se cuestionan, qué se preguntan cuando van escribiendo, cuando están escribiendo? Bueno, nunca cuestiono lo que quiero escribir, pero siempre pienso en cómo va a ser recibido. Pese a ello, sigo escribiendo del mismo modo, o sea que es una queja interior vana. Siempre me pregunto cómo lo van a recibir porque tengo una tendencia a la oscuridad, una tendencia a lo se podría decir dificultoso, a la antropología, a la filosofía, a las luchas de inteligencia, pero no al modo de Hesse o de otros realmente grandes escritores que tocaron esos temas y los tocaron con mucha claridad. No tengo la facilidad de la claridad. Soy sintético y por lo tanto me veo obligado a utilizar las palabras adecuadas que no son siempre las más claras. A veces parece que cuando hablamos de inspiración hablamos de no sé, con un hálito del cielo que nos viene. Una comida. Bueno, inspiración depende. A veces uno se inspira, a veces es un sentimiento, pero ¿en qué se inspira? Yo creo que escribir algo por inspiración y esperar la inspiración, a veces no. Uno vive permanentemente metido en una realidad que lo golpea. En realidad, escribir a veces duele. ¿Es así? Molesta. Yo, si hubiera esperado la inspiración para escribir los 250 capítulos que escribí de una comedia, me hubieran echado el canal hace mucho tiempo. Inspiración es relativo. A veces la inspiración, por ejemplo, yo escribía una comedia que se llamaba La Nena, ¿no es cierto?, donde trabajaba Marina Ross, en fin. Ustedes no llegaron nunca a verla, a menos que sea por volver, donde era una nena muy traviesa, de la edad de alguno de ustedes, más o menos un poquito más. Y yo estaba en un avión un día y veo que la azafata se cae con todas las cosas, me pareció divertido, a pesar de todo. Y entonces escribí un capítulo que se llamaba La Nena Azafata, con todo lo que pasaba en ese mundo de la nena, si ella decidía ser azafata. O sea que más que inspiración a veces son situaciones, ¿no? Yo de pronto estaba viendo un gato siamés de un hermano mío que tenía un cascabel al cuello. Yo tengo 2 cascabeles en las orejas para poder escuchar más o menos bien. Él tenía el pelo blanco, yo también. Y él estaba en la tercera edad, y yo ya también en la tercera edad. Y entonces se me ocurrió escribirle un poema a ese gato, con todas esas cosas, ¿no? Vos, Nano y yo nos hemos vuelto viejos, pelo blanco los dos, y una esperanza que apenas tuerce un poco la balanza en la lágrima cruel del entrecejo. El tiempo nos pasó como de lejos, vos cascabel al cuello, yo en la oreja, y vivimos la triste moraleja en la fábula eterna del espejo. ¿Qué hicimos, Nano? Con saña y con malicia y con pasión apenas perdonable, buscamos la caricia inagotable en un mundo prohibido de caricias. Subite aquí, quizás sin darnos cuenta. Si me mirás a mí y yo te veo, con mi dolor y con tu ronroneo, compramos el final aquí a la vuelta. Hablando de eso, Antonio Aliberti, un amigo ya desaparecido, un gran poeta argentino, en realidad había nacido en Italia, pero vino a los 11 años,
Él decía que la inspiración viene a la mesa de trabajo. O sea, que si alguien se pone a esperar la inspiración, no la puede esperar en la cocina comiéndose un sándwich. Tiene que sentarse a escribir. Y a lo mejor al principio salen cosas sin valor, pero si hay inspiración, enseguida aparece algo bueno. Por ahí, ¿qué peso lleva para ustedes la publicación, el hecho de haber ya hecho su trabajo? Bueno, sí, es evidente que en la obra, mal o bien, tiene algún valor, pero uno nunca lo va a conocer, nunca lo va a saber, uno sospecha simplemente. La necesidad de escribir va más allá de la publicación. O sea, yo escribo casi todo el tiempo y no estoy publicando todo el tiempo, pese a que he publicado bastante. Pero publicar un libro para mí es sacarme un problema de encima. Yo he publicado muchos libros y tengo muchos libros terminados sin publicar. Son tan antiguos algunos que ya no me gustan más y no los publicaré nunca. En fin, es una necesidad de escribir y no tiene que ver con la publicación. La pregunta. ¿Qué sienten después de que han publicado, de escribir, con respecto a la obra? ¿Sienten obligación de seguir escribiendo? ¿Le tienen miedo a que no tenga el mismo éxito que tuvo la anterior obra? Cuando uno está trabajando para la televisión y tiene el tema del rating, en realidad uno tiene que seguir escribiendo porque vive de eso y trata de que la cosa sea siempre buena y que tenga buen éxito, porque si no te despiden con todos los honores. Eso no. O sea que yo, después que publiqué una obra, ahí está la obra, es una hija mía, está ahí. Ahí tengo todas las obras que he escrito, ahí están. Son hijas mías, ahí se quedan. No. Y seguiré escribiendo mientras me dé el cuero y bueno, y Dios sabe, hasta ahí, pero no le doy importancia. Es decir, una obra no es mi vida. Están ahí las obras. Le doy quizá la importancia simple que tienen. Son algo que yo hice con cariño. ¿Es muy solitaria la vida del escritor? En mi caso yo siento que sí. Yo veo que tengo amigos que vienen y me hablan de fútbol, y otros ni me hablan de política, otros me hablan de la televisión, otros me hablan del cabaret de Tinelli. Yo no puedo hablar de literatura con nadie. O sea, sí, tengo mis compañeros de grupo, de la Luna ¿Qué? Una vez cada 15 días nos reunimos y hablamos un poco de literatura y alguna tertulia. Pero después en mi vida corriente no tengo con quién hablar de literatura, ni yo tampoco soy muy afecto a hablar de los temas que me gustan. Así que entiendo que intelectualmente es una vida muy solitaria. El escritor es tan solitario como cualquier otra persona, para mi criterio. No hace falta ser solitario para ser escritor. Esa idea del escritor que se encierra con sus cosas, a veces sí, a veces está bien, es así, y a veces no. No, en general, el escritor, un escritor cualquiera, está bastante conectado en general, pero eso no quiere decir que no sea solitario ni que lo sea. El escritor, acuérdense, es el que está parado sobre los hombros de los demás, sobre todo los poetas, y ve más allá. El color con que atardece. No, Ricardo creo que lo escribió, ¿no? Sí, El color con que atardece. ¿En qué se inspiró para escribir ese libro? Qué pregunta dura. El color con que atardece, les digo al resto, es un libro de poesía. Yo creo que es el que más me gusta. Es bastante oscuro, puede ser analizado desde el punto de vista del amor, desde el punto de vista de lo social, de lo antropológico. Es una suerte de lucha entre el joven que sale a la vida y el anciano que ya pasó por toda la lucha y se encuentra.
Es un poco como el cuento de Borges, El Otro, donde Borges, siendo joven, se encuentra con él mismo en una plaza en Estados Unidos, siendo viejo. Y es una conversación entre ellos. El color con que atardece es precisamente eso. Eran poemas sueltos. Eran poemas sueltos. Y un día tomé ese título, que es un verso, el color con que atardece, un verso de uno de los poemas. Y el color con que atardece significa el color con que nos vamos poniendo viejos. Entonces, eso significa la reflexión del hombre más viejo. ¿Y qué pasaría si ese hombre viejo se encuentra con el joven? Y es una especie de autobiografía de lo que mi carácter taciturno pudo expresar. Lo que sí le quiero decir es esto. Lo más importante para ser libres, para escribir, es darse permiso. Es escribir sin limitaciones. Porque generalmente la gente que escribe, sobre todo cuando es un adolescente o es un joven, en general lo que piensa cuando escribe es qué pensarán tan de esto que escribo. Eso no sirve para nada. Hay creatividad cuando uno se da permiso para crear. Nosotros hablamos siempre de atopía, cuando en realidad no existe absolutamente nada señalado que de pronto te diga tenés que hacer esto, sino ni saber dónde ir. Darse permiso es fundamental. Vencer todas aquellas barreras de uno mismo. Lo que vamos a hacer nosotros ahora, después del recreo, porque ahora van a tener el recreo, es un concurso literario. Vamos a participar todos. La consigna es cuento corto o poesía. Y bueno, nada, agradecerle nuevamente a Pocho, agradecerle a Ricardo y bueno, a disfrutar del recreo, 80 minutos de escritura y después, bueno, entregamos los trabajos.